Buen día, mi nombre es Liliana Torres. Junto con mis compañeros Claudia Milena Chacón, Jackson Alexander Caicedo, María Fernanda Huertas y Deimer Ivano Valle, vamos a hablar del control societario en Chile y la revisoría fiscal en Colombia. Se define la revisoría fiscal como un órgano de fiscalización. Le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno, en forma oportuna e independiente en los términos de la ley. Se pueden destacar aspectos normativos como la Ley 58 de 1931. Se crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas, relacionando la figura de control al revisor fiscal como control de fiscalización independientemente con los limitantes y habilidades. Ley 43 de 1990. Se clasifica la revisoría fiscal como una actividad contable establecida en el Código de Ética y nuevas inhabilidades. Ley 1474 del 2011. Obligación del revisor fiscal de denunciar irregularidades con alcance penal, disciplinario y administrativo. Para las sociedades comerciales es obligatorio contar con revisor fiscal cuando sus activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o superen los 5.000 salarios mínimos y sus ingresos brutos sean o superen los 3.000 salarios mínimos. De acuerdo a la normativa colombiana, como único requisito para ejercer la función de revisor fiscal, solo se necesita el título de contador público y que cumpla con las condiciones limitantes e inhabilidades como no ser propietario de acciones de la sociedad, no tener vínculos familiares con el gerente o miembros de la sociedad administrativa. Es de resaltar que algunas compañías solicitan que dicho contador cuente con especializaciones en revisoría fiscal y sus antecedentes ante la Junta Central de Contadores. La labor del control efectuada por el revisor fiscal se caracteriza por no ser posterior, que esté en condiciones de denunciar las irregularidades que detecte en relación con los hechos ya cumplidos. El revisor fiscal da el cumplimiento de las normas de auditoría que contienen las reglas básicas que él mismo debe seguir en la realización de su trabajo. Buenas tardes. En continuidad al aporte de mi compañero, el control societario en diferentes países de habla hispana se encuentran establecidos órganos de control para la sociedad. Ellos han instituido una figura de control societario proveniente de la legislación francesa denominada comisario de cuentas. En Chile, el control y vigilancia de las sociedades anónimas se encuentran a cargo de la inspección de cuentas o de auditores de acuerdo a las circunstancias especiales. Los inspectores de cuentas serán preferiblemente contadores públicos y pueden ser accionistas. En los eventos que se requiere auditores, deben ser contadores públicos también. El derecho en Chile determina qué sociedades está establecida a través de los acuerdos de voluntades de dos o más personas para desarrollar algo en común con el propósito de obtener un beneficio generado en el desarrollo de actividades seleccionadas y para ser repetido entre varias partes. Los inspectores de cuentas y auditores externos tendrán aquellas facultades y funciones que les otorgue los estatutos de las sociedades que lo requieran para el sistema de financiación, debiendo contar al menos con facultades para examinar la contabilidad, los inventarios, los balances y otros estados financieros de la sociedad. Además, pueden disponer de las facultades necesarias para revisar las operaciones sociales y el fiel cumplimiento a los deberes legales, reglamentos y estatutos por parte de los administradores que se relacionen con las materias que les... Buenas tardes. Dando continuidad a lo anteriormente expuesto por mis compañeros, podemos deducir que algunas de las similitudes entre el inspector de cuentas y el revisor fiscal son que dentro de sus objetivos está el determinar la razonabilidad de los estados financieros y emitir una opinión sobre lo determinado. Tienen un alcance sobre la situación financiera y están orientados hacia las operaciones de la organización presentes, pasadas y futuras. Usan métodos de normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados. Los interesados de su información son los entes públicos y a nivel interno de la organización, los administradores. Tienen una independencia amplia y deben ser contadores públicos. Los informes presentados por los mismos son periódicos al cierre de cada ejercicio y comparten la responsabilidad civil y profesional. Continuando con la explicación de los compañeros, en Colombia el ejercicio de la fiscalización está a cargo de la revisoría fiscal. Para el caso de Chile, está a cargo de los inspectores de cuentas o auditores externos. La revisoría fiscal está reglamentada mediante la Ley 45 de 1990, la Ley 1314 del 2009 y el Código de Comercio. Para el caso de los inspectores, están reglamentados mediante la Ley 18045, que es la Ley de las Sociedades Anónimas, y el Decreto Supremo 702. Aunque las misionalidades del revisor fiscal y los inspectores de cuentas son muy similares en su alcance, en su opinión, se pueden definir algunas diferencias entre ellas. Para este caso hablaremos de que el revisor fiscal debe ser una persona independiente y no tener ningún tipo de beneficio con la entidad, mientras que los inspectores de cuenta, aunque deben ser independientes, pueden tener una participación no mayor al 3% de estas acciones.
Los revisores fiscales están ceñidos a cumplir con las funciones descritas en las diferentes leyes como el Código de Comercio. Para el caso de los inspectores de cuentas, aunque deben ceñirse a la norma que lo reglamenta, pueden variar sus funciones de acuerdo a los estatutos que diseña la entidad, sin eximirlos de las responsabilidades que tengan. El revisor fiscal debe ser un contador público. Para el caso de los inspectores de cuentas, no necesariamente debe serlo. Y los estatutos de la sociedad definirán su capacitación profesional o técnica. Por último, voy a hablar de las sanciones que puede enfrentar un profesional al incumplir con sus obligaciones como revisor fiscal. En primer lugar, tenemos una sanción de tipo administrativo que corresponde al pago de una multa de 200 salarios mínimos y la suspensión de su cargo. Una sanción de tipo civil que corresponderá al pago de perjuicios a las personas o empresas que se vean afectadas por su negligencia. En tercer lugar, puede tener una sanción de tipo disciplinario al no reportar casos de corrupción que se estén presentando dentro de la empresa. Esta sanción será impuesta por la Junta Central de Contadores. Cuando se presenten irregularidades en la contabilidad o en las declaraciones tributarias, el profesional tendrá que pagar un 20% de la sanción que le sea impuesta al contribuyente. Por último, cuando los estados financieros o el informe no correspondan a la realidad de la empresa y sean contrarios a la misma, al profesional le será suspendida su tarjeta profesional. Muchas gracias por su atención.